Hermenéutica, clase 2, audio 4. Bueno, y estábamos viendo entonces las 6 claves. Vimos la primera clave, que es la revelación progresiva. Vimos la segunda, que son los pactos de Dios con el hombre. Deberíamos decir que un pacto es un pronunciamiento soberano de Dios por el cual Él establece una relación de responsabilidad entre Él y un individuo, entre Él y una humanidad en general, entre Él y una nación, entre Él y una familia humana específica. Vamos a ver esas 4 cosas. Las voy a repetir. Un pacto es un pronunciamiento soberano de Dios por el cual Él establece una relación de responsabilidad entre dos partes. Siempre son dos partes que hacen un pacto. La primera parte es Dios y la segunda parte a veces es un individuo, a veces es la humanidad en general, a veces es una nación y a veces es una familia. Por ejemplo, entre él y un individuo, Adán, en el pacto edénico, entre él y la humanidad en general, bueno, en la promesa del pacto con Noé, que nunca destruiría nuevamente a toda carne con un diluvio, entre él y una nación, bueno, Israel en el pacto mosaico, o por ejemplo también en el pacto palestino, entre él y una familia humana específica, la casa de David, por ejemplo, en la promesa de una línea real en perpetuidad a través del pacto davídico. Así que el pacto puede ser establecido con una persona, con un individuo, con una familia o con una nación. Algo más para decir de los pactos. Y esto es importantísimo, importantísimo que lo tengamos en cuenta porque esto nos va a aclarar muchas cosas y nos va a evitar muchos problemas. Hay dos tipos de pactos. Hay pactos incondicionales y pactos condicionales. Esto, este concepto es tan sencillo y tan claro que te resuelve y te aclara un montón de cosas. ¿Cuándo un pacto es incondicional? Bueno, cuando no tiene condiciones. ¿Y cuándo un pacto es condicional? Cuando tiene condiciones. Ahora, uno dice, bueno, ¿y eso cómo sería? Bueno, cuando un pacto tiene condiciones, o sea, es condicional, es cuando el pacto va a cumplirse si el ser humano cumple con las condiciones que Dios le pone. El pacto es incondicional cuando haga lo que haga el hombre, Dios lo va a cumplir igual. Hay cosas que Dios soberanamente se ha propuesto cumplirlas, sin importar lo que el hombre haga, sin importar el desempeño, la performance, digamos, del ser humano. Y, y eso sería un pacto incondicional. Ahora, hay pactos que, como el pacto que ya mencionamos, el pacto palestino, donde Dios le dice a Israel, si haces esto, si me obedeces, yo te voy a bendecir, si me desobedeces, te voy a llevar cautivo. Ese sería un pacto condicional. ¿Sí? Vamos a leer un poquito la definición. Pacto incondicional es llamado así en el sentido de que Dios unilateralmente anuncia que se propone obligarse a sí mismo en gracia, yo haré, a llevar a cabo ciertos resultados anunciados, sin tener en cuenta cualquier fracaso por parte de la persona o grupo con quienes él pacta. ¿Sí? Es decir, es unilateral, Dios se propone obligarse a sí mismo, Dios es como que viene y firma un papel diciendo yo voy a hacer esto, y Él se compromete a sí mismo, Él se obliga a sí mismo, pero no va a depender de cualquier fracaso, no va a tener en cuenta cualquier fracaso por parte de la persona o grupo con quienes Él pacta. Los pactos condicionales es llamado así cuando su establecimiento se realiza en dependencia a la aceptación humana de los términos de un contrato bilateral propuesto por Dios. Ya no es unilateral, es bilateral. El ejemplo clásico es el caso de la aceptación de Israel de los términos del pacto mosaico, como se evidencia por las palabras, si guardareis, vosotros seréis. Y todo el pueblo respondió, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Eso está en Ezequiel, en Éxodo 19, del 5 al 8. Dios le dice, si guardareis mis mandamientos, mis estatutos, vosotros seréis mi especial tesoro.
Y todo el pueblo respondió, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Así que acá hay una respuesta del hombre y hay una condición, que era esa respuesta del hombre al pacto de Dios, a la propuesta de Dios. Eh, bueno, hasta aquí llegamos con los pactos. Este último audio va a ser más corto, en compensación por los otros dos audios más largos que les mandé. Nos vemos el lunes que viene. Vamos a seguir hablando de las 6 claves. Nos falta la clave tercera, que es los compromisos inmediatos y futuros de cada pacto. Los 7 nuevos comienzos, que es algo que mencionamos de pasada en la última clase. En cuarto lugar, eh, en quinto lugar, que cada uno de estos periodos termina con un juicio. Y en sexto lugar, que los pactos tienen su total cumplimiento en Cristo. Bueno, les mando un abrazo fraterno en Cristo. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a pedirle al Señor que obre en los corazones, obre en nuestra mente, en nuestro corazón, trayendo esa obra de iluminación que Él hace para que podamos entender y para que se produzca la edificación, que es una obra del Espíritu Santo, que hace a través de la Escritura. Oramos. Señor, queremos pedirte en esta noche que edifiques tu iglesia con el poder de tu Espíritu Santo, con la obra del Espíritu Santo en cada corazón. Y que cada persona que está escuchando estos audios, Señor, que el Espíritu Santo esté obrando en su corazón. Y que haya edificación, que haya crecimiento, que haya luz, que haya un entendimiento nuevo y mejor, cada vez mejor, de tu persona. Te lo pedimos, en nombre del Señor Jesús. Amén.